Carnales, muy buenas tardes, noches, días, dependiendo de la hora, ya lo saben en que los agarre este podcast fusilero. Bienvenidos todas, todos y todes a este espacio musical, donde ya saben que la charla fluye, y más fluye obviamente cuando tenemos unos tragos encima, pero casi siempre es como agüita de horchata, así que no se preocupen. Y la verdad ya lo saben, nos tienen que seguir en todas las plataformas y en todas las redes, porque el fusil está en Facebook, está en Twitter, está en Instagram, está en TikTok, está en YouTube, y obviamente también en Spotify, así que si todavía no se han enterado del podcast, compártanlo para que mucha gente también se añada a esta red fusilera y a esta comunidad que hemos creado, súper chida, gracias a los amigos desde la silla, desde sus estudios que nos permiten la facilidad de trabajar el día de hoy y de siempre contar con grandes amigos invitados y con charlas que créanme que hay muchas cosas que ustedes no conocen, habrá algunas que no deberíamos de decir, pero ya en el calor de la plática siempre tienen que fluir y siempre tienen que salir. Y el día de hoy, más que una entrevista, yo lo voy a decir ahorita, lo voy a decir al final de esta entrevista, más que una entrevista o más que platicar con un buen amigo, es un homenaje, y yo lo quiero dejar así, porque es un homenaje para uno de mis maestros de trabajo, pero también de vida, con el cual he compartido, y hemos compartido muchos de nosotros, taco, hemos compartido viajes, hemos compartido festivales, y hemos compartido hasta planes de trabajo. Y es un placer tener en esta edición, en esta sexta edición ya del Fusil Podcast, al maestro Salvador Bonilla, que nos acompaña en esta bonita noche. Gracias, Fer. Bienvenido a tu casa, hermano. Te pasaste con los No. fotos, no. No, yo no me sabía que te estabas jalando. No, yo siempre digo que ante todos somos amigos. Siempre. No, yo lo sé, y eso no me cae de duda, pero lo primero Es lo una primero. gran satisfacción ser amigo contigo desde de tantos años y tiempo atrás. No, mi Fer, muchas gracias. 20 años, porque si le juntamos, fue en el Vive Latino del 2005 cuando tuvimos la oportunidad de conocernos, Ya. y estamos en el 2025, entonces, fíjate, a esta altura, y fíjate que yo la verdad no me había dado cuenta hasta ayer en la noche que venía pensando de varias cosas de qué platicar, dije, bueno, fue 2005 realmente cuando nos conocimos. Ok. Me tocó también, hubo una ocasión que también una persona se acercó cuando estaba ahí tomando fotos y me dice, oiga, saliendo a ver si podemos, tomarnos una foto afuera. Ajá. Pues ya, lo perdí, me salí corriendo y me seguía. Es que es bien importante. Y le digo, bueno, sí, a ver, por supuesto. Entonces me paré, lo saludé, ya una persona adulta, Ajá. y me dice, es que tengo una foto donde usted en el primer Vive Latino se tomó una foto con un grupo de asistentes de los que nos ayudaban al festival. Ajá. Dice, y estamos cumpliendo ya una gran cantidad de años. Eso fue hace como antes de la pandemia. Ajá, sí. Entonces, ¿cómo es posible? Digo, no puede ser que hayan pasado ya tantos años. Sentimos que nuestra amistad es de hace Ya ayer, poco, ¿no? Sí. pero no, ya es muchísimo. En Y ese Vive ya también tiene su gran pues, recorrido. en esos 25 años, a pesar de que en el 99, bueno, pues no se llegó a realizar, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que también les voy a decir algo. Esta parte como de cómo conocernos o cositas así, realmente se dio también muy vaciado, porque en ese día latino en específico, no me acuerdo si eran como las 9, 10 de la noche, ya conforme va pasando la tarde, muchos se retiran. Entonces, es algo que siempre le he dicho, Chava, se acerca Chava conmigo, con Pepe, que estábamos todavía ahí. Ustedes me cayeron bien, chavos. Y nosotros, sí. No, pues, ¿por qué? Porque se quedaron a todo, ¿no? Y todavía nos faltaban, pues, 4 o 5 horas. Yo creo que en ese día latino nos cerró Moderato en el escenario principal. Dice, y es importante que se queden a todo porque no saben lo que pueda llegar a pasar más en la noche, ¿no? Y esos momentos muy pocos los tienen. Sí, hemos estado muchos años cubriendo el Vive, muchísimos medios, y sí te vas dando cuenta quién desde el inicio hasta el final Los que se quedan. son los que se quedan. Y pues uno, a pesar de que está trabajando, se fija uno en esos detalles, ¿no? Claro. Digo, me pasó este fin de semana con el Vive, Ajá. que pues prácticamente creo que fui el último. ¿Sí? Domingo casi me fui como al 20 para las 2. Y luego a veces llegabas a barrer. Somos Sí. los primeros acreditados. Exacto. Cuando había un poquito más de fluidez. A lo mejor muchos que están viendo esto no conocieron o no conocen lo que es una revista musical, ¿no? Esta, junto con muchas otras, no vamos a discriminar a nadie, fueron de las revistas más importantes en nuestro país y obviamente una marca a nivel mundial, no solamente en nuestro país. Todavía se mantiene en Argentina, según yo, me parece que en Colombia. Y Salvador Bonilla era fotógrafo, editor, reseñista. Esta que les acabo de enseñar es porque en ese tiempo, cada que se cubrió un festival, la Rolling Stone hacía unos suplementos, es decir,
una revista dentro de la revista. Tú la podías separar y quedártela como una revista aparte. Y este trabajo fotográfico, teniendo cosas como Britney Spears, Evanescence, Slipknot, por ejemplo, déjenme dar una vueltecita. Alicia Keys, Metallica, a ver por acá, aquí se ve. Ahí está James Hetfield, aquí está de este lado Alicia Keys, por ejemplo. Bueno, y luego la cartoneamos bien. Todo este material es precisamente de Salvador. Foo Fighters, ¿quién fue por aquí? Black Eyed Peas, Peter Gabriel, maestro Peter Gabriel, por ejemplo. Los Kings of Leon, cuando Kings of Leon. prácticamente salían, sí. Exacto, Incubus, por ejemplo. Y esto era Rock in Rio, ¿no? Y bueno, a lo que íbamos con el comentario de alguna manera es que, bueno, Salvador, ¿cuántos años trabajaste en Rolling? ¿Y cómo llegaste a Rolling también, hermano? Pues primero me dio la oportunidad Benjamín Salcedo de trabajar con él y con todo su equipo, con Alejandro Carranco y varios, en Switch, Ah, finales de los 90s. sí. Me tocó ir a un Woodstock en el 99. Cuando fue el caos. El caos fue en el 94. El 99 sí quemaron todo. No, pues por eso es lo que te digo, fue el Sí, fue caos, caos, que no había caos. bebida. Así es. Y a la semana es cuando anuncian el Coachella. Exacto. ¿Cómo sobreviviste a eso? Pues el último día perdimos la casa de campaña. O sea, ¿Cómo ya sabíamos que podía suceder eso en Woodstock. Y pues había que cuidarnos con el pasaporte Ajá. y las pertenencias. En este caso, pues todavía no teníamos ni computadora ni nada. Simple y sencillamente tener tus cosas, tus documentos. Pero ya veíamos que desde el sábado la banda se había puesto bastante pesada. Sí, la cosa no pintaba para bien. Y por ahí de las 2, 3 de la tarde empezaron realmente a destruir parte de algunos escenarios. Nosotros pensábamos que ya a las 6 se iba a suspender. Pues no, todavía hubo otras presentaciones, pero sí, ya en la noche prácticamente, si no mal recuerdo, ya la carpa electrónica que era, se hizo en Rome, a las afueras de Nueva York, que era una zona, era una zona de aviones donde podías guardarlos y era como un cementerio de aviones. Sí, era como un bodegón, ¿no? Una ala. Y es un bodegón muy grande donde cabían casi 500,000 personas, eran los raves electrónicos. Ajá, sí, sí, sí. Pues ya todo eso empezaron a destruir y pues bueno, sobrevivimos porque pues de alguna manera tuvimos ya que salir de la zona y pasar ahí la noche y luego ver cómo nos podían rescatar para regresar a Nueva York porque pues estaba prácticamente tomada esa zona de destrucción, se fue la luz, en fin, sí fue. Sin agua, sin comida, o sea... Y esa no me la habías contado, ¿eh? Sí, en el 94 que fue en Soberty, Ajá. fue el lodazal. Sí. Cuando los Red Hot Chili Peppers salen desnudos, de foquitos, cuando le fue muy mal a Blind Melon. Ese sí fue otro, así que tuvo sus características. Sí, porque ese del 94 mantenía como la ideología hippie, ¿no? Por así decirlo, Peace and Love, lo de Nueva York, bueno, creo que mucha gente ya veo los documentales que salieron. Y extraordinario los dos festivales, el del 94 y el 99, maravillosos. ¿No te llegó a dar miedo en el 99? O sea, en algún punto preocuparte, o sea, ¿o fue Mira, algo circunstancial a lo mejor? Lo que pasa es que yo ya no logré un acceso de acreditación oficial para poder estar en pit y poder fotografiar desde la barricada. Ajá. Yo tuve un acceso para tomarlo desde afuera y era imposible. La noche donde estuvo Bush, Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine y Korn, entre esas que eran las bandas del momento, era imposible estar en el glam y estar. Ajá. Era imposible tomarlo de afuera como lo podemos hacer en México. Totalmente. Entonces, tenías que telefotear y cuidar el lente que no te lo fueran a robar. Ajá, o que le fueran a pegar y te lo fueran a Yo fregar. llevaba ahí un lente, sí, llevaba un telefoto, pero cuidaba más el telefoto que mi integridad. Entonces, como que me mentalicé en que el telefoto no le pasara nada. Porque sobre todo el telefoto, a mí me tocó hacer deportes en aquel tiempo. Sí. Pues prácticamente era mi herramienta de trabajo para hacer automovilismo, o fútbol o el deporte que fuera. Entonces, para mí el telefoto era lo más importante. Entonces, cuídalo. Y lo que costaba. Exacto. Bueno, lo Entonces, que sigue costando. tu integridad como que pasaba a segundo plano, ¿no? Como si al hospital y y ya quedó el asunto. Y cuando hicimos Woodstock, me invitó Benjamín a trabajar para Switch, hicimos un especial de Woodstock
Y luego Benjamín decidió, por algunos convenios que hizo, traer a Rolling Stone en el año 2000. Así que hicimos 20 años, Ven. como Rolling Stone México. Oye, en este trabajo, digo, voy a hacer un pequeño corchete, no me gusta hacer paréntesis, porque bueno, parte de tu carrera no solamente tiene este enfoque musical. Tú lo acabas de decir, deportes, Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, eso está bien cabrón. Obviamente la fiesta brava también, política, ¿no? Has estado en varios rubros de alguna manera, del fotoperiodismo, ¿no? Algo que en algún momento platicábamos que se ha perdido con el paso de los años, ¿no? Mi historia es circunstancial porque no soy fotógrafo de cepa, siempre Ajá, lo he dicho, exacto. que no soy un fotógrafo que nací con la cámara y sabía que iba a ser fotógrafo. Lo mío pasa a la parte fotográfica porque me inicio siendo coordinador de una agencia de deportes especializada y éramos los que distribuíamos también las fotografías a las revistas especializadas de deportes. Automundo Deportivo, Magazine, Palco, todas esas revistas Deporte Ilustrado. Me tocó estar en Deporte Ilustrado. Ah, Y entonces todo ese trabajo se entregaba. Pero ya cuando se hizo oficialmente en México, éramos agencia especializada de deportes. Entonces ya desde los 90 tenía yo que compaginar el trabajo de la agencia deportiva con el inicio de los conciertos en México. Entonces ahí había que, si venía Metallica, pues me tocaba, pero no hacía todavía fotos de conciertos, me tocaba ir como reportero. okey. Eh, A levantar la nota, vaya. exacto, entonces tenía yo Claramente. que estar, de pronto había que cubrir unos Juegos Olímpicos. La primera Copa América fue en el 93 en Ecuador, En Ecuador. y entonces tenía prácticamente que estar. Era la época de Julio César Chávez y sus grandes peleas. El Abierto Mexicano de tenis era maravilloso. No sé, los 90 fue una época muy importante para el deporte de eventos internacionales en México. Y pues bueno, había que hacer también los mundiales y los Juegos Olímpicos. Me tocaba ir en la parte, sobre todo operativo, de la agencia. Okey. Pero también ya hacía Algo de foto. Bueno, música. okey. Hacía foto y música, Música. pero no tanto como cuando a finales de los 90 me especialicé ya, me fui a vivir fuera de México, pero cuando regresé sí ya decidí hacerlo de una manera ya mucho más profesional cuando empieza Switch, por Ujú. decirlo. En esta parte, por ejemplo, de deportes, y eso sí es importante tocarlo, porque fue cuando se generaron también muchísimas figuras, ¿no? La selección tenía, o teníamos, figuras fuertes, ¿no? En, la selección mexicana, esa final en Argentina, contra Argentina, por ejemplo, Allá en Copa Ecuador, América y sí. en Ecuador, pues Chávez era el estandarte de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? De la cuestión de la clase media baja puede aspirar a grandes cosas, ¿no te acuerdas el, este, mm, el desfile que le hace después de ganarle al Macho Camacho, ¿no? Sí, El Porto Reforma y el Ángel, ¿no? O sea, los deportistas fueron un estandarte social importante para el gobierno en ese momento, sí. ¿no? Hay que precisar que los 90 realmente México estaba, sí, era el foco de atención a nivel mundial, Ujú. por muchas El razones. TLC, ¿no? Exacto. Y había muchos acontecimientos realmente relevantes e internacionales en México. Bien podría estar viendo la Miss Universo porque era Sí. dentro del fin de semana y luego de pronto veías un evento internacional. Yo creo que fue una muy buena época y se aperturó para que también llegaran los grandes shows. ¿Qué es lo que te iba a decir? No me acuerdo si lo platicábamos con Manuel Fausto, le mandamos un saludo, que la semana pasada estuvo aquí con nosotros, que es esa época en la que también regresaron los eventos. Porque te acuerdas que hay una época en la que se pararon por estos desmanes en el concierto de Rod Stewart en Querétaro, ahí en la Corregidora, que hubo desmanes, no me acuerdo, o sea, lesionados sí, creo según yo muertos no me crean, pero hubo muchos lesionados. Se para un tiempo los eventos masivos y por ahí, finales de los 80, 90 es cuando entra como César y según yo es cuando regresa In Excess, por ejemplo, y ahí es cuando ya empieza este badaje musical de Madonna, Auditorio Nacional, Metallica, bueno, obviamente YouTube, ¿no? Pero bueno, según yo es como ese limbo del 85, 84, no me acuerdo, del concierto de Rod Stewart, si tú Como tienes por la memoria, no, como 89, 88. por ahí más o menos, ¿no? Me tocó ir a Rod Stewart Ah, okey. y lo que pasó es que se cayó un tipo y no le pasó, sí se fracturó Ajá, ajá. y realmente yo no considero que haya habido desmanes.
están las fotos de todo No, lo que pasó afuera, ¿no? Sí, pero eso ya fue fuera de lo que tenía que haber sido el show. Ok, O sea, ok. me refiero a que sí hubo muchos acontecimientos en el corregidor afuera. Sí, en torno a, pero En no torno dentro a- de. Exactamente. Ok, Pero ya. ya dentro, bueno, me acuerdo Pinche cuando. prensa amarillista de esos años, No, entonces. no, yo creo que sí. Mira, lo que pasa es que de pronto sí podías encontrar a alguien que tenía 2, 3 días, no sé, drogándose, fumándose afuera de Querétaro. Ajá. Porque era el concierto del año y casi de la historia de México. Ujú. Y que no era en Ciudad de México, ¿no? Que era otra Sí, cosa. pero de todo lo que pasó afuera, ya en el show como tal, Ujú. pues era nuestra primera prácticamente experiencia como oficial de estar ya ante un masivo. Ok. Entonces, ya adentro, que sí había muchísima gente, estaba más de lo esperado, había sobrecupo. Y hubo un momento cuando toca Passion, cuando todos se empiezan a hincar en el terreno. Ujú. Entonces, como que de ahí se creó un mito de que prácticamente estábamos haciendo cosas como indebidas. Había una zona que no estaba totalmente iluminada, donde pues de pronto los novios se quedaban ahí en la orilla. Como que hubo mucho misticismo por saber qué estaba sucediendo adentro y los que estábamos adentro. Ok. Y entonces ya llegó el rumor, el mito urbano afuera de que pudo haber pasado esto. Pero sí hubo acontecimientos. Ujú. Pero si hubiera sido algo mucho más duro, trágico, hubiera pasado algo, pues a lo mejor ahí hubiera sucedido que nos hubiéramos detenido. Si no mal recuerdas, luego por ahí vino Bon Jovi, vino Santana, vino The Cure a Monterrey. Figura Monterrey. Y ese momento fue todavía como de lunares, de shows, hasta que finalmente, pues sí, Ocesa lo da de manera mucho más oficial. Y pues ya pudimos ver en tiempos de guerra del Golfo Pérsico hacia Inexcess, En exceso. ¿no? Cuando estaba este asunto de que se desataba ahí una guerra. Y luego por ahí siguió Billy Joel, estuvieron Los Lobos, llegó Sting. Fue una extraordinaria época porque en Palacio vimos Iron Maiden. Iron Maiden. Y ya después vinieron los grandes shows, como fue el caso de Madonna, cuando ya fue el Foro, Paul McCartney, U2. Pero el auditorio también empezó su nueva etapa. Sí. Es que ahí, según yo, chava, más que una cuestión de que Ocesa trajera, era más como reorganizar, ¿no? Porque lo que tú habías dicho, o sea, había mucho sobrecupo de repente en algunos lugares, habían estos focos en el sentido de desatención, ¿no? De lo que estaba pasando, que era algo que incluso, por ejemplo, caso Gusto, caso Coachella pasó, ¿no? O sea, Coachella perdió 17 millones en su primer festival, por no poner atención en ciertas cosas. En el segundo perdieron 2 millones por no poner botes de basura, ¿no? O sea, detalles logísticos, a eso me refiero, que hacía falta en ciertos lugares para la atención hacia el público, hacia el fan. Aparte de lo que mencionas, lo que pasa es que había que garantizar que ellos, los booking, los managers, supieran que efectivamente se iban a cumplir las necesidades de ellos. Claro. Creo que Ocesa les dice, a ver, acá estamos de manera formal para hacer un show como se puede hacer en otro lugar. Profesionalmente. Garantizarlo, Garantizar. exactamente, Ajá. garantizarlo. En cuanto a su llegada, en cuanto a los trámites también, que el gobierno supiera que iban a llegar shows de ese nivel, de ese calibre. Y lo que más le ayudó a México fue la gente, porque estaba ansiosa. O sea, quienes vimos a Inexcess, porque fue la única vez que vino a México, ya después vino sin Michael Hutchins, Sí. pero Pues sí. y estaba en su mejor momento, había que garantizar también. A Ocesa no le fue nada fácil el inicio de los shows, No. porque era bastante complicado. Pues Todos los por ahí aspectos. publicaron, tengo la revista desde de los esa trámites. historia, de alguna manera, de cómo, del inicio de Ocesa, del Sí, arranque. sí, no fue nada fácil. Y sobre todo buscar lugares, permisos, adecuaciones, sí, no, fue una época maravillosa. De pronto Michael Jackson, ¿no? En el Azteca, ¿no? Sí. Con la gira de Dangerous, ¿no? Exacto. Phil Collins, Phil Collins. ¿no? Y ya después empezó a ver en los 90s que de pronto algunos promotores traían como un body count a un lugar que se llamaba el PH en Tlalpan. Y de pronto empezó a ver lugares como de pronto veías a los Chemical Brothers en el Toreo o Benjamin Diamond. Radiohead en Pachuca. Exacto. Entonces, había por ahí otros shows interesantes, ¿no? Que de pronto surgían. Ahorita lo platicábamos fuera del aire tú y yo, ¿no? O sea, cómo hubo
lugares, tú lo acabas de decir, RPs o lo que gustemos llamar, que creyeron en ciertos proyectos iniciando, ¿no? Un one hit wonder, por así decirlo, y a lugares en donde empezaron, cuando de repente mucha gente dice, la primera vez de Korn en México, ¿no? O sea, a lo mejor Korn ya había venido a un foro que nadie tenía idea, la Alicia, ¿no? Por así decirlo, y nadie capustaba de alguna manera por ellos, ¿no? O sea, otro que decíamos, Radiohead en Pachuca, ¿no? Sí, me acuerdo que fui a un rave a Teotihuacán, donde iba Pragacán. Ajá. Vimos de las primeras veces a Infected Ballroom, De los israelitas. Armin van Helden. Luego también vino todo el mundo electrónico, ¿no? Cuando Moctezuma empezó a traer el Aka Warzone Festival. De aquí el Tierra Mágica, en La Tierra Valsequillo. Mágica en Valsequillo, donde dio Dave Seaman, ¿no? Ujú. No sé si vino también Carl Cox. Sí, y también en algún momento también los Infected también tocaron aquí en Valsequillo. Entonces fue todo un movimiento, se sacudió mucho y cada 8 días de pronto podías estar viendo a Dave Morales, ¿no? Ajá. A mí me tocó trabajar un tiempo con Luis Gerardo Salas, con Gonzalo Oliveros, con Mariana H., cuando era 100. Nueva Era, Ajá. y los eventos que se hacían electrónicos eran maravillosos. Cuando vino Deep Dish. Y aparte Deep Dish sí, cuando Deep Dish musicalizaba Everything But The Girl, por ejemplo, ¿no? Entonces, en verdad, fue una época donde el Salón 21 tenía extraordinarios eventos de salsa, pero también te rentaban como para ver a Transmetal o ver grupos como Baba Mal. Y bueno, ¿qué podemos decir del Circo Volador? Circo Volador, por ahí llega por vez primera Sonic Youth, llega por vez primera Mars Volta, toca en México en el Circo Volador. Y bueno, de por sí el Circo Volador pues se distinguía del metal. Y ahí vimos, yo no sé, aunque tengo más o menos datos, pero para mí el Circo Volador debe de estar entre los 5 escenarios con mayor cantidad de grupos de ese género y metal en el mundo. En el mundo. Sí. Junto con otro lugar que hay en Argentina, pero seguramente el Circo Volador era de ellos. Porque podías ver a Carcas, luego podías ver a Lacrimosa el miércoles. Ajá. Un día me tocó de lunes a domingo casi estar todos los días ahí, todas las noches. Por cierto, un saludo a la gente de Dilema que apoyó muchísimo siempre el escenario, ¿no? Y aparte también la escena under en México, ¿no? O sea, porque así como estaban esos, ahorita por eso decíamos, por ejemplo, en la parte del occidente Guadalajara, ¿no? Todo el momento que se hizo. La López Mateos, o sea, había muchos lugares en los cuales también estaban llegando muchas cosas que estaban pasando a nivel nacional, ¿no? Martín Parra, sí. Clorofila, bueno, todo lo que era norte de alguna manera allá en el norte, pero en occidente entre Susi 4, Bostich, Nopal Beat, que también eran noches súper chidas en las que no solamente eran DJs, armaban los combos, el full band, esta parte latina, electrónica. Estaba el bar Milán, que fue posterior, estaba La Diabla. La Diabla, claro. Donde fue prácticamente la casa de Santa Sabina. No. Bueno, estaba el barroco, bueno, ya si vamos a eso, estaba el barroco, estaba el hard rock. Y hace años, mi Fer, el cine ópera. Que ahí estuvo Peter Murphy. Y a principios de los 90, el Ángela Peralta, que está atrás de Campos Elíseos. Ajá, sí. Por ahí estuvo David Byrne, Gino Vanelli. Ajá. Y el Teatro de la Ciudad también de pronto podías ver a algún artista de muchísimo renombre. Y estamos hablando de unos géneros. Así también empieza el jazz. Que Julio Rivarola fue de los primeros en apostar a traer a un Michael Stern, a un Michael Brecker. Su empresa se llamaba, creo que Music Frontiers. Me tocó estar ahí con ellos, apoyando también toda esta parte de que empezaban a llegar. Y tenemos que tener el antecedente de que en los 70s y en los 80s, en la Linjo Lisley, don Roberto Morales, que era el director de 103.3, que era Jazz FM, apoyó cuando estaba el mejor momento del smooth jazz y del Latin jazz, cuando estaba Tania Libertad, Kenia, Dave Valentine. En la Linjo Lisley tú podías ver a grandes jazzistas internacionales. O sea, realmente sí hay un antecedente. Bueno, no vamos lejos. En Puebla, por aquí pasó Ray Charles, por aquí pasó Santana. En el Auditorio de la Reforma. El Ballet de Bronzo en el Centro Mexicano Libanés. Claro.
¿no? ¿Te acuerdas de esa noche? Y luego puedes ver noches bizarras en lugares donde nunca te imaginas, ¿no? Bueno, no, creo que ese no fuiste con nosotros de la Tierra en el pool, que éramos 40 personas, o sea, ya sabes, Andreas Kisser, Andrés Sí, Jiménez, sí, claro. el Animal González y Flavio. Bueno, Éramos unos cuantos. éramos unos cuantos, ¿no? Bueno, lo que nos pasó con Jack White en el Centro Expositor, ¿no? Con su Bueno, ahí clarista. tienes, sí. O sea, Puebla, bueno, ya ni hablamos obviamente de Queen, o sea, de los sucesos que ha tenido en Puebla, pero al final, Concha Buica, la primera vez que viene, sí. va al Teatro de la Ciudad y éramos 100. bueno, Antibalas, la primera vez de Antibalas en México es en el Festival Internacional de Puebla, Sí. ¿no? Ya después Sí, fue a sí. Baidor y cosas así, pero la primera Sí, fecha cierto. de Chico Man con Antibalas es aquí en Sí, Puebla, sí, sí, sí. ¿no? Que gracias a mí ya se pudo lograr esas cosas, ¿no? O sea, cuando íbamos también ver un Calle 13, ¿no? Zócalo, Sí, un Stigman, sí. ¿no? Los De la festivales Fleck. acá tuvimos también muy buenos. En el Zócalo de Puebla ha estado Luz Casal, Luz Casal, ha estado Mercedes Sosa. Lemper. Ujú. O sea, estamos hablando de Bela Fleck, en San Pedro Museo de Arte, sí, por ejemplo, sí, ¿no? O claro. sea, hemos tenido también nuestros. Extraordinarios músicos mundiales. No sé si te acuerdas que en esos años, el FIP y el Festival Cultural Zacatecas se peleaban como o sea, un posicionamiento por ser los mejores festivales culturales de México. O sea, obviamente estaba Cumbre Tajín, que Cumbre estaba como un poquito más adelantado de nosotros, ¿no? Y obviamente el Cervantino, ¿no? Pero nosotros dos, o sea, en el sentido de Zacatecas y Puebla, o sea, había veces que hasta se arrebataban Sí. cierto cartel, o sea, o se duplicaba algunas cosas por la calidad que había. Chicorea. Sí. Creo que de las últimas fechas, no sé si tú lo sacas un poquito más en el radar, yo creo que sí, de SACB, junto a los Exacto. hermanos, Ujú. una de ellas fue Puebla, ¿no? Yo lo grabé y lo tengo completito, Sí, por sí, sí. ejemplo, ¿no? Con los tres. En la Plaza de Toros del Relicario, por ahí pasó Alan Parsons, por ahí pasó Toto, Te iba a decir, por ahí tú todos fotografiaste al su Emparse en sepultura. Cholula. ¿Fuiste tú? Sí, En los cuando vino campos, por ¿no? vez primera, Ajá. sí, Sí son tuyas esas fotografías, ¿no? Corrígeme. sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay una historia. Cuéntala que tenemos tiempo. Lo hospedan en el centro, Ajá. por Plaza Dorada de Alan Parsons, y bueno, de pronto dicen, no, aquí no, y se lo llevan a Cholula, a Villas Arqueológicas, y se quedó. Ajá. Y bueno, fue temporada de Día de Muertos. Cempasúchil, ajá. Entonces, pues para empezar, Alan Parsons le llamó la atención que tenía pues, prácticamente enfrente la base de la pirámide y la iglesia. Y pues sí, y quienes saben de Alan Parsons, pues es algo que es un imán para él, toda esa parte arqueológica. Entonces, me acuerdo que esa tarde pues se va y recorre el lugar. Tuve la fortuna con el promotor que me apoyara a hacer un registro ahí con él y reconoció toda la zona y estuvo hasta analizando con su esposa la parte del sonido y la parte de los puntos cardinales, por decirle así, del sonido, Oye, sí. le llama Oye, qué interesante eso. él, y escuchar todo la parte de cómo el sonido puede circundar. Y algo que me llamó la atención es que se decía que el sonido normalmente llevaba una línea y que curiosamente esa línea en una parte cartográfica estaba específicamente también las zonas arqueológicas. Ok, de cómo afecta el sonido de alguna Exacto, manera, cómo como impacta. pareciera, dice, pareciera como que se direcciona o es como, bueno, él de acuerdo A sus estudios. a sus estudios, siempre le llamaba la atención estar recorriendo y trataba de escuchar el sonido. El rebote, ecos, Exacto. cosas así, las referencias. Pero sí estuvo en Cholula Alan Parsons conociendo toda esa zona y se veía maravilloso en ese tiempo porque estaba lleno de flores de cempasúchil. Sí, digo, yo recuerdo haber visto las fotos, no recuerdo de qué año es esas fotografías de esa revista, y es más, ahí la tengo, o sea, entre miles tantas, porque así investigábamos nosotros, o sea, a agarrar No había- revistas, sí. no había otra forma, sí, no había otra forma, no había internet, y recuerdo muchas fotos, pero sí no traía en la cabeza a ciencia cierta al 100, que sí eran tuyas, pero dije, no, sí deben de ser tuyas esas fotografías, ¿no? Y que ahora hay muchas tuyas en el backstage, según yo, del Metropolitano, ¿no? Bueno, antes siglo XXI, ahora lo Me tocó Metropolitano, ¿no? desde que empezó el siglo XXI Fotografías. registrar los eventos. Ujú. Hasta la fecha seguimos registrando ahí una buena cantidad de eventos y sí, en el backstage está gran parte de lo que ha sucedido. Sí. Otro lugar que también ha tenido desde Mago de Oz, Sarah Brightman, Judas Priest, Ajá. Santana,
Filipe Giordano. Filipa Giordano y bueno, del talento latinoamericano y nacional, pues casi todos han estado ahí, ¿no? ¿A ti qué te tocó ese proceso, Chavo? Yo te lo preguntaría honestamente. ¿Le hacía falta estos recintos, por ejemplo, a Puebla? O sea, hablábamos de eso, ¿no? Cuando era Relicario, el country, ¿no? En San Manuel, Cholula, hay algún terreno que se prestaba, digo, en el Cerati estaba estuvo en el country. Cerati estuvo en el country abriéndole pie al Azteca, ¿no? Y luego se Sí, echó el balonazo con él. fue la última vez que Cerati pisó Puebla. Piso Puebla, porque antes había venido con la gira del Dínamo al auditorio de la, no, al gimnasio de la UAP. Era cuando andaba en su época, sobre todo de entre DJ y Ujú. sí. Es que no sé si recuerdas que él sacó, y ahorita que estábamos hablando de la escena electrónica, fíjate, sacó un disco precisamente de electrónico. Y DJ Más Gabo, que pues eran estos DJs que andaban por ahí, le entran al concurso y ellos ganan, ¿no? Ok. Para remixear muchos de esos y tocan con Gustavo la única vez que vino a México a presentar ese material electrónico. Fíjate, la última vez que se presentó en el Auditorio Nacional Cerati, un extraordinario show, Ujú. No sé. de ahí va a Venezuela. O sea, Ya sale te de imagino. México, Ajá. va a Venezuela y ahí bajando, que tú te sabes bien la historia, bajando del escenario se empieza a sentir mal. Pero mucha gente que estaba ahí decía que si ya se sentía mal, creo que lo remató fue que se echó 2, 3 cigarros. Ajá, exacto. Cuando Lo que decimos realmente que se son, sentía mal. Y, y no sabes esta. Quien había entrado antes a ese hospital, adivina quién fue. Draco Rosa. Mira. Es más, hasta apenas el año pasado Draco publica un cover impresionante que se vende de música ligera. Y eso yo se lo escuché precisamente cuando tocó una noche en la Plaza Condesa, que ella cuenta la historia, que él precisamente va a tocar a Venezuela. Ajá. Y ahí se queda unos días para empezar su tratamiento contra el cáncer, ¿no? Entonces, cuando llega al hospital, ¿no? Pues, está registrado no sé qué, y cuando empiezo a ver el barullo y todo, y atrás de mí va estando Gustavo, ¿no? Y en ese Fíjate. momento ya, lo que sé, esto va para Cerati y se avienta música ligera. Es una extraordinaria versión que hasta el año pasado apenas publicó, y no oficialmente, sino como en un disco en vivo, ¿no? Entonces, si hay la oportunidad de que la escuchen, o hay muchos videos, por ahí en YouTube, pero muchos celulares, pero Y la escúchenlo. historia de Draco Rosa, ¿no? No, es que, ¿te acuerdas en ese Vive que se bajó? Yo estaba a un lado de José Manuel Aguilera, estábamos echando la chela, lo estábamos viendo, y me dice, Fer, se va a bajar, y en la tercera canción se fue para abajo. Y el show que dio ahorita el domingo, Sí, ¿no? Tú luego nos echaste la mano con las fotos. sí, magistral, porque el domingo lo que hizo fue dirigir al músico. O Ajá. sea, dicen, a ver, vamos acá con las congas, ahora vamos con tiempo. No, maravilloso, maravilloso. No, Draco es un fuera de serie. Extraordinario. Tiene una visión y una cosmovisión musical maravillosa, Draco Rosa. Pero decías, No, sí, digo, nada más era como esa parte, ¿no? De que esa anécdota entre Cerati y Draco, que es como de eso, ¿no? Los mundos, de los multiversos que te permiten estar también en el mismo lugar. Para ti, Cheva, ¿cuál crees? Sí que son un chingo, hermano, ¿no? Ibas a decir, no estás cabrón con la pregunta, pero ¿cuál ha sido, primero, el mejor concierto que has fotografiado, o que te quedes impactado, y el mejor festival? Son dos preguntas a la vez. es muy difícil, Sí, por eso digo, es muy difícil. o que tengas un top 5, no sé. Si lo dividimos en un top 5, toda la historia que te ha tocado de festivales y de conciertos, ¿cuáles pones? Lo que pasa es que de pronto caes en tu gusto musical, No importa. pero yo creo que haber estado en el concierto en México de Rush, Ajá. ¿Pero cuál? ¿El del el foro? primero, sí, el Ah, ok. foro, Ajá. para mí simbolizó mucho. Ok. Primero porque tuve la oportunidad de fotografiarlos y quizá cuando lo estábamos fotografiando y de pronto resulta que las primeras canciones es Tom Sawyer, Ok. ahí es cuando te estás dando cuenta que si tomas la foto o escuchas la canción. Sí, te entra el fanatismo. Sí, y luego ya cuando no siempre nos toca quedarnos a los shows, sí, es cierto que he visto o me ha tocado fotografiar muchos conciertos, pero la gente luego a veces piensa que pues me eché el concierto o lo vi y no es así. No. Puedo decir que casi la mitad de lo que yo he hecho me ha tocado salir y trabajar y enviar a medios de comunicación, o yo trabajé también muchos años en OCESA, o había que enviar a Rolling o tenía que hacer mi trabajo. Pero en esa ocasión me tocó ver todo el show y sí creo que fue algo que no sé si anímicamente me impactó demasiado. Ajá, sí, sí, sí. Eh, AC/DC, Ajá. seguir un show de AC/DC
es increíble que lo que hacen, cómo finalmente se genera ahí una licuadora emocional. Lo que causan los Rolling Stones, Sí, es también otro. lo que causa Paul McCartney, ahora que estuvo en el Corona y haber visto a jóvenes de 19 cantando las canciones que ni tú te sabes casi, canciones de los primeros álbumes de los Beatles. Creo que a mí me llama mucho más el fenómeno del concierto, O sea, de lo que sucede. de lo que sucede en torno a las masas, Ujú. a lo que se genera de pronto. Em, y ya de ahí, pues de ahí se te queda grabado ciertas cosas. Estos momentos. Pero siempre he dicho que cada show es diferente. Puedes ir a tomar muchas veces a Madonna, pero siempre va a haber algo distinto. Y en festivales, pues he tenido la oportunidad de ir a varios en México y fuera de México. Y yo creo que cada uno tiene su estilo. El Picnic en Colombia tiene su estilo. El Vive, el Corona, El Lollapalooza. el Lollapalooza. Pero sí me quedaría con el Ozzy Fest. Ah, Porque porque es la cresta de lo que verdaderamente está mandando en la música. ok. En su momento, Interesante. Glastonbury también prácticamente es el que parte el queso para que en toda Europa surjan los otros festivales. Los Rock and Rio eran muy buenos y siguen siendo muy buenos, pero son muy pop ya, son muy de que vas a interactuar, a tener tus activaciones con las marcas. Y yo sigo pensando que el festival tiene que ser casi de ir a acampar, de ese vacío oscuro de solo estar la banda y nadie más y que no sabes qué está sucediendo alrededor a 1 kilómetro tuyo. El Baidora tiene lo suyo, Ajá, tienes esa porque magia, ¿no? está un área donde acampas. Y yo soy muy romántico de que un festival tienes que estar rondando a las 2 de la mañana y no sabes cómo estás musicalmente hablando y físicamente. Soy un amante de las atmósferas musicales. Tajín, Quizá ¿no? ya También tiene ahí el Claro, acampado. o sea, estabas viendo a Tool, estabas viendo en su momento, no sé, a York o a una Regina Spector y te estás dando cuenta que está quemándose una de las chozas en Cumbre Tajín. Por los globos. Sí, entonces el Riviera Maya Jazz Festival es maravilloso. En su momento Sí, porque ya no lo han ya no, realizado, ¿va? pero ahí estuvo Pat Metheny, estuvo George Benson, Herr Klog, la crema innata del jazz en los últimos años. Se lo pasaron. Toussaint, ¿no? Según yo. Fernando Toussaint. Fernando Toussaint, ¿no? O sea, Fernando fue como el iniciador del festival. Fernando es la columna vertebral. Descanse. Uno dice, no, pues sí, que en paz descanse. Dice, no, pues es la columna vertebral del Riviera Maya Jazz Festival. Y muchos dicen, no, no es la columna, son los brazos, las extremidades, todo. En esta parte, digo, yo también, o sea, no voy a decir como mi top, pero yo creo que uno de los mejores shows que yo he visto en mi vida, sin ser fan, ¿no? Eso sí, fue el de Björk precisamente en Cumbre, porque era eso, ¿no? O sea, yo solamente conocí So Quiet, ¿no? No metí Tierra de Amalia, después empecé a escuchar más. Y el rush que manejó la mujer durante 2 horas y media, Sí. cómo terminas en el show hasta arriba. Yo terminé empapado en sudor, brincando, cómo manejó las coristas, 32 coristas, 2 músicos, o sea, son de esos viajes musicales que dices, y costaba 200 pesos, 100 pesos, ¿no? O sea, y yo entiendo por qué la gente cuando vino a la auditoría dijo, oye, si el pez está loco cuando la pagué 100 baros. Pues sí, claro, ya las cosas cambiaron desde hace mucho, ¿no? Fíjate, también cuando Björk va a la barranca de Huentitán en Jalisco, también fue todo un espectáculo. Y ahora que veía que en el Vive Latino anunció en las pantallas Zoé Ajá. de que apaga los celulares, cosa que yo también coincido, aunque debes tener tú tu libertad de decidir si lo apagas o no. Pero creo que la música la tenemos que palpar más emocionalmente y en los sentidos, y el dispositivo nos distrae mucho. Pero de las primeras artistas que se opuso al teléfono fue Björk. Fue ella. En Peter la Frampton. Sí, Es más, es que exacto. Frampton hasta se bajó a pegarle a los fanáticos, ¿no? Y en la barranca de Huentitán, la segunda canción la paró y se salió Björk y dijo, ya no regreso. Y deja que ya no se saliera. ¿Te acuerdas que en Cumbre sí lo digo, y finalmente regresó. Y creo que en Tajín también, ¿no? En Tajín, ¿te acuerdas? O amagó. No amagó. Ahorita les voy a decir tal cual. Es que están
echándonos aquí las poderosas, la decía Misa que Eso. vale. En la segunda canción dijo, bajen esos teléfonos, les vengo a cantar a ustedes, Sí, no, no a los teléfonos. Esa fue la frase y como que mucha gente también sí. entendió eso. Creo que la parte en algún momento tú y yo lo platicamos, ¿te acuerdas? De la inmediatez nos ha ganado más allá del estar, ¿no? En el ahora. No hace mucho veía incluso, no quiero decir un TikTok, un video, en el cual era el inicio de año, ¿no? Y toda la gente, en lugar de estar en la expectativa de qué iba a pasar en el cielo, qué iba a pasar en ese momento, era un mar de celulares, ¿no? Entonces, ahí te deja muy en claro, vívelo tú, ¿no? Olvídate del aparato y de terminando mandarlo a 20 contactos, a 30 contactos, sino es un momento para ti, ¿no? Hemos perdido mucho esa parte de contacto, ¿no? Pues la verdad sí he sido un crítico duro de la cuestión de los dispositivos, porque tú sabes, Fer, que no tengo Facebook, Sí. no tengo Instagram, solo tengo la cuenta de X, pero yo creo que el dispositivo ya trae una circunstancia, es realmente ya una extremidad de nosotros para poder seguir adelante en la vida, por muchas razones que obviamente se justifican como nuestra seguridad, el trabajo, registrar cualquier cosa que puede pasar. Yo a lo que voy, y que he sido un crítico muy marcado, es que realmente se tenga que ir por delante tu ego de anunciar y decirle a la gente lo que estás haciendo. Claro. Entonces, si tú quieres presumir a la gente que estás en el concierto de Depeche Mode, para que todos tus contactos sepan que tú eres un privilegiado y muy valioso, porque te Sí, costó tu cada quien. boleto y todo. Pero entre lo que estás viendo el concierto, entre que lo subes, entre que no tienes señal, está cantando Enjoy the Silence de Depeche Mode, ya se echó Enjoy the Silence, ya se echó Personal Jesus, y tú todavía no sigues enviando cuando se entiende que en el lugar no puede, a menos que tenga 5G, y luego O estés en edítalo, otra compañía que luego no sea la clásica. el micro no da para verdaderamente escuchar, pierdes tiempo, se te está yendo la vida. El momento. Sí, es como cuando un papá ahí está grabándole a no sé qué, pues mejor abraza a tu hijo. O sea, si es un momento, abrázalo. Siente que seamos mucho más intuitivos por lo más importante que son nuestros sentidos. Claro. Y luego todo ese material, que puede ser bastante mediocre en su grabación, aunque hoy hay dispositivos maravillosos, ¿qué haces con ellos? Si no lo publicaste esa noche o el día siguiente, a la gente no le interesa, no le importa si tienes grabado a Depeche Mode. Sí. Nuestra parte es precisamente difundir y hacer a ver a la gente lo que está sucediendo y hasta ahí. Pero ya tanto material, bueno, hay teléfonos que ya ni jalan porque están saturados de tantos videos que realmente, y con todo respeto, ya no le importa ni a tu novio, ni a tu novia, ni a tu mamá, ni a tu hermano, no le importa a nadie. ¿Por qué? Porque él también ya lo grabó o ya le llegó con una mejor calidad. O simplemente no es fan de, este se fue, qué bueno, y lo Sí, desecho. pues yo soy de los Red Hot y a mí no me gusta Shakira, ¿no? Ujú. Entonces, la diversidad tan grande que tenemos a nivel mundial hace la diferencia de que el desinterés ahora esté segmentado. Claro. Entonces, yo creo que puedes disfrutarlo, tomarte una foto, algo más por valor humano que por valor de ego. Ujú. Claro, incluso también este acercamiento, yo he sido muy crítico del hecho de, hoy estamos platicando, ¿no? Y oigo mucho podcast o hasta los mismos programas de tele, y el hecho de que, sí, claro, y están con el teléfono, ¿no? Oye, es un momento de los dos, ¿no? Es un momento de los tres, de los cuatro, ¿no? O sea, puede esperar tantito, ¿no? Déjalo a un lado, la vida no se va a ir en Es como si una ahorita me hora. estuvieras entrevistando y estoy acá. Sí, Fer, te estoy escuchando. Sí, claro, ¿no? Dame un segundo, déjame atender, ¿no? O sea, para atender la gente nos puede esperar, no pasa nada. Y necesitamos del dispositivo, porque ahí te comunicas, ahí trabajas. Yo he sido crítico no, hay gente que al mínimo momento que tiene sin hacer algo, saca el teléfono a distraerse. Sí, ¿Por a qué ver, no saca un libro? es que sabes que no nos damos la oportunidad ya de aburrirnos. No nos podemos No, aburrir, chava. no, No. estamos arduos de podernos entretener.
Y de Ahora, hecho, nuestra vida tiene un gran margen, cosa que me parece bien de entretenimiento. Pero yo diría que hay que entretenernos, pero también hay que cultivarnos. pero es lo que te iba a decir, no sé cómo tomar esto también en el sentido de, a ver, para nosotros en algún momento el aburrimiento no tenía que ver con un teléfono, no ves nada en la tele, ibas y poníamos un disco, ¿no? Íbamos y leíamos una revista, íbamos y leíamos un libro, ¿no? O en mi caso más chico, pues, a salir a jugar fuchi y te metías hasta que alguien ya traía mole en la nariz porque ya no veías el balón, ¿no? O sea, en esos momentos también el nivel de aburrimiento a lo mejor se catalogaba en otro lado, pero tener la oportunidad de pasar de un disco a otro, ¿no? De leer el disco, de ver quién había producido, de ver quién había hecho la fotografía, en dónde se grabó, quién masterizó, y eso te daba un badaje de charla musical súper chida que hoy ya no le tienen las plataformas, desafortunadamente, Todo lo ¿no? que acabas de mencionar es formativo, es Claro. informativo, es cultura general. Ujú. Pero si ahorita yo te lo revierto y te digo, es que quiero ver porque le dio un like mi vecina, y mi vecina ni siquiera fue a Depeche Mode y se está fusilando un video de Depeche Mode, pero sí estaba en su casa, pareciera que esa parte del ego, cuando el ego va como punta de lanza para ser Ajá. motivador informativo de lo que tú haces, con todo respeto para todo mundo, está bien, pero hay cosas que acontecen en ese momento que pueden ser para ti mucho más distraccionales, mucho más formativos y sobre todo mucho más humanos. O No sea, sé, a ver, yo, a mí que y tú has sido también, sí, o sea, a mí me ha tocado estar casi 30 años entre la gente de los conciertos. Y me acuerdo muy bien cuando íbamos a la Yerbabuena en el Cervantino, ajá, en la región allá, que tocaba Terciopelados y luego Bunbury, y la gente quería ver a Bunbury o quería ver a los Aterciopelados. Y no teníamos los dispositivos. sí. Bueno, hoy en día que los tenemos, gran parte del concierto y de lo que te costó tiene un interés de interactuar con el teléfono. Claro. Entonces tú sacas un teléfono y de pronto, no sé, vamos a lo concreto, Scorpions el sábado en el Vive Latino. Eh, por supuesto que a lo mejor tienes un extraordinario mm, smartphone, y yo he visto cosas maravillosas grabadas con chicos con una manera y un tacto y una técnica para grabar y un zoom, y quedan perfectamente bien grabados. Ujú. Creo que quien graba del concierto el evento de una manera, y por eso creo que hay que aprender, muy bien hecha, mis respetos. Sí, Porque pues, te queda hay el herramientas, documento con una calidad extraordinaria. mucho mejor que la de nosotros. Acá el Sí, sí. problema es cuando alguien lo levanta y no tiene ni la más remota idea de cómo hacerlo. Ujú. Creo que Sí, tenemos que aprender. Y para eso hay hasta en internet gente que te explica cómo lo puedes hacer. claro, ahora, al final del día, por ejemplo, yo he sido de una bandera, por ejemplo, con todos los compañeros que me toca trabajar, ya sea en foto, ya sea en video, que siempre les digo, cuando tengo la oportunidad de trabajar con alguien nuevo, de una cosa es tu atención hacia tu tiro y hacia lo que estás grabando o lo que estás fotografiando, y como les digo, un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Porque del otro lado está pasando algo, ¿no? Y ese momento es irrepetible. O sea, el tiro, si tienes al baterista, no va a cambiar, ¿no? Ahí se va a quedar el bataco. Puedes tirar hacia el otro lado, olvídate de ese momento. Y tienes el otro que es más importante, ¿no? El que se aventó a un público, se fue por arriba. Yo siempre lo he dicho, creo que uno de los mejores directores de cámaras es Alex Lora, ¿no? O sea, porque él te ayuda muchísimo cuando estás dirigiendo. Yo que tuve la oportunidad de dirigir el Sinfónico 3, a mí me ayudó mucho, ¿no? Manos arriba y quiero esto y quiero el otro. Entonces, te ayuda, ¿no? Entonces, lo primero que le dije a los camarógrafos, no esperen a que yo les dé un grito, ¿no? O sea, en lo primero que él indique, ¡pum!, háganle caso, ¿no? Y vámonos Sí, con eso. eso es la parte del trabajo. Sí, Y ya nada más para rematar el asunto de la crítica de las masas y de quién sí, va. Vamos a suponer que tú vas con tu novia, tu esposa o quien sea, o yo voy con alguien y vamos a ver Scorpios. Ok, ya estamos los dos, aquí está el show. Y en eso, no sé, pues es de tu época, sí. ¿no? Entonces estás viendo una canción que te gusta y a lo mejor vas a recordar tu momento ochentero, noventero o de los 2000. Y de pronto, en lugar de que sientas la canción y todo, a mí me ha tocado ver cómo los chicos, de pronto la chava como que quiere, pues que la abraces, Sí, o el sí, sí. chico, oye, acuérdate. No, no, espérame tantito, ya que se acaba la canción. Es que me la tengo que echar toda. La tengo que Entonces, agarrar ese completita. romanticismo de esa canción se va porque lo estás registrando. ¿Registrando para quién? No,
cuando a lo mejor la persona que te pagó hasta el boleto, la persona que necesita un abrazo, un recuerdo, está ahí con una indiferencia porque está rechazando algo digital. Regresemos a la parte humana de disfrutar la música. La música. Además, vas a encontrar en redes 1000 personas que hicieron un mejor registro del video que tú estás haciendo. Y puedes encontrar otros 1000 de que no lo hicieron bien. Pero se te está yendo la vida en una canción. Ahora que vimos Scorpions, que por cierto van a regresar a Aguascalientes, Ajá. ya sabemos que están contados. Oye, se dice que por ahí vienen a Puebla. Por ahí se está viendo esa parte. Ahorita me dices, a ver, ¿tú qué sabes? Pero esa parte de estar escuchando el bajo, la guitarra, ahora que vino Billy Idol, en el Corona, me parece, ya no me acuerdo. Billy Idol el año pasado. Ajá. O sea, escuchar el bajo de Rebel Yell, porque trajo muy buenos músicos. Sí. Escuchar el bajo. Bueno, yo que tomé las fotos y tenía que irme a otro escenario, me tuve que parar. White Wedding, lo escuché completo y parecía yo un desquiciado yo solito bailando la canción. No quise registrarlo tampoco, lo quise escuchar y palpar. Y cuando me di cuenta, ya soy viejo, yo tengo ya una buena cantidad de años, había 4 o 5 chavitos también bailando conmigo. Chavitos. No sé si finalmente he dicho, pues le vamos a hacer comparsa. Esa es la música la tenemos que palpar. Lo que nos hace. Nos estamos digitalizando en la música. Cuando la música es acorde, es guitarra, es voz, es escuchar un bajo, es escuchar el guaguancó cubano, tenemos que escuchar el guapango, tenemos que escuchar algo que el jazz, tenemos que escuchar lo que simboliza el jazz. Es sentirlo en el cuerpo, ¿no? Yo creo que de los últimos registros así que tuve, creo que según yo, Queen of the Stone Age, en ese video latino cuando vienen con gorilas, que el piso retumbaba. O sea, tú y yo estamos de acuerdo que hemos estado en la parte del pit del video latino y sabes cuando la gente está brincando, ¿no? Aquí no era brincos, aquí era la potencia del bombo y del bajo que hacía cimbrar el piso del foro, ¿no? O sea, pocas veces he tenido esa oportunidad de sentirlo, ¿no? O sea, que realmente, no que si nadie te quítate los zapatos y lo vas a hacer, no, o sea, solito se siente esa vibración de cómo es impactante la música. Momentos hasta momentos. Espérate, te iba a decir algo. Tú comentabas cosas que a lo mejor llegaron a pasar en Querétaro con Rod Stewart. A mí me pasó con Calamaro, ¿no? En ese vive del 2009, cuando la gripe aviar, 2009, 2008, no me acuerdo, que ves que aparte tocó un Cadillacs después, que a la hora de que Estadio Azteca, ¿no? Teníamos 3, 4 parejas afuera de la sala de prensa, en pleno momento caldufas, ¿no? El problema estaba en un lado de prensa, entonces, ¿para qué se ponen a hacer un lado? Salieron todos los fotógrafos a tirarles fotos, pero era un momento que estaban disfrutando, o sea, íntimo, sí, pero en el momento de una canción y de un artista que los obligó a ir a verlo, ¿no? Y a tener esa sensación. Ahora, también tenemos que ser observadores. Yo entiendo que de pronto, pues si compraste un boleto con mucho esfuerzo para ver, no sé, y estar en el escenario Iggy Pop, pues probablemente en pantalla vas a ver el semicuerpo desnudo de Iggy Pop, pero te puedes dar cuenta en detalles, en muchas cosas. Bueno, puedes detectar si están haciendo playback o no. Sí. Puedes detectar muchas cosas. O sea, puedes tener una gran observancia. No tiene mucho que viene el maestro Calixto Oviedo, el cubano, baterista, aquí a Jazzland en Puebla. Y estábamos 3, 4 personas escuchándolo y estábamos viendo verdaderamente la técnica del maestro. La técnica de la manera en cómo maneja realmente el sonido por medio de la batería y cómo puede agilizar ciertos acordes tirado al jazz fusión, al jazz latino. Y ahí te das cuenta la maestría. Pero bueno, creo que entiendo que no tiene que ser tan técnico. Sí. Pero bueno, nada más por último te diría una cosa. Sí. Yo solo tengo varios amigos argentinos en el mundo de los deportes, pero tengo en especial un amigo con el cual siempre nos tocaba cuando ir a los mundiales y hablábamos de por qué México nunca va a llegar a un quinto partido, va a llegar a una final en comparación a Argentina, que son campeones del mundo. Y me acuerdo que del mundial del 94, 98, siempre al final nos despedíamos y me decía, bueno, Bonilla, ni modo, pues era para otro mundial, ¿no? Digo, pues sí, ni modo. Y llegó un momento en que me tomó del hombro y me dice,
Dice, ¿sabes cuál es el problema de ustedes? Que ustedes van al fútbol a chelear, a comer, a platicar de sus problemas. No, ¿cómo está tu mujer, tu esposa? No, el trabajo. Dice, ¿sabes qué hace el argentino? El hincha, desde que llega, está metido los 90 minutos exigiéndole a sus jugadores que ganen, que se mueran en la cancha. Cuando los mexicanos vayan a un estadio y le exijan al futbolista, a tu equipo, que se partan la madre por el dinero que estás pagando. Porque te voy a decir una cosa, Fer, tú y yo le vamos a Pumas, que nos deja Pumas. Sin nada. Que a mí, si yo lo voy a apoyar, que ya gasté la chela, estacionamiento, el boleto, que si pierde o gana, ¿me van a caer 10 pesos en mi bolsa? No, es pura afición al equipo. Por amor. Bueno, lo único que tienes que hacer, dado que estás yendo a apoyar, es que verdaderamente jueguen y exigirles. Esa es la gran diferencia entre el fútbol argentino, que son campeones del mundo, con todo respeto, a lo que de pronto tenemos. Tenemos que exigir más como aficionado hacia nuestro equipo, porque estás pagando. Si estás en la tele, es otra cosa. Pero la afición se tiene que respetar. Esa persona que va los domingos, los viernes, los sábados, con su hijo, con su playera. Ok, hay que exigirle a ellos, creo yo. Bueno, ya me estoy metiendo en otras cosas. No, está chido. Y es que, ¿sabes qué? También, por ejemplo, a mí me pasó en algún momento que yo lo llegué a decir muchas veces, con esta llegada o reapertura tan masiva de diferentes pubs, no solamente de uno, pareciera que a veces con agrupaciones que se presentaban, no pasaba más allá de, sí voy, pero es la banda que está acompañando mi plática, ¿no? Mi comida, mi chela y el hecho de según a ver mismo a desestresar. Me volteaba, medio cantaba y seguía en mi plática, ¿no? Entonces, no sé si te ha pasado, yo lo he visto recurrentemente en los últimos años, que sí, o sea, quienes están tocando es la música de fondo de mi plática. Y Sí. pasa lo mismo, ¿no? O sea, entiendo que todos queremos irnos a distraer, pero si vas a un concierto, vívelo, súdalo. O sea, las noches que nosotros teníamos, ese rato platicábamos de esa avenida de los Staggers a Rocutla, ya no habla de esas, del viejo pulque parados en que la lámina nos caía sudor, y terminábamos encuerados porque ya era un calor excesivo por el baile, por los gritos y por cómo nos generaba un entorno de Una conexión. de furor, Sí. ¿no? La música, el músico, todo. Y la banda y la música entiende cuando verdaderamente el fan está, no sé, Carcas. Ujú. Es una banda que de pronto puede entrar y puede tocar 11 minutos, brutal, y se queda viendo a todos después cuando acaba y ve toda la banda. Me acuerdo muy bien el Circo Volador, se quedaban de pronto así, y toda la banda aquí eufórica, y de pronto se iban los músicos hacia atrás, bajaban la luz y decían, nosotros somos Carcas para ustedes. Y con eso. Y reventaba el Sí, circo. ya sé. Entonces, que realmente el que gasta conecte con lo que veas. El jazzista se cuece aparte. No es lo mismo un público que va a ver a Seal, el Ajá. cantante, Sí, que van, por cierto, muchas mujeres, a quien va a ver a Yuri, o quien va a ver a Alejandro Fernández, o quien va a ver a Gloria Trevi. O sea, yo me acuerdo muy bien. Aparte vienen cada 8 días. Quien iba a ver a George Michael tenía, esa gente tiene un estilo. ¿no? Sí. Entonces, los géneros, pero hay una cierta comunión entre el talento, los músicos con ellos. O sea, Hay una comunión, es un motivo de empatía. ajá. Y cuando el que gastó se regresa muy contento, aunque haya estado hasta en la parte más alta. ¿Por qué? Porque finalmente están haciendo un esfuerzo la gente que compra un boleto. Pero el artista lo sabe y se entrega a ello. A muchos artistas que finalmente pues tocan y pues ya casi se van, ¿no? Entonces creo que hemos perdido muchas cosas. Y uno de los distractores son los dispositivos. Porque tú como cantante y estás viendo como 500 que están aquí preocupados y enviando y de pronto, pues, o sea, creo que hay una desconexión por ahí media rara que deberíamos de, bueno, no sé qué. Pero es todo un entorno, ¿no? No solamente el músico, que también son los primeros a veces que saquen los celulares, ilumínenos porque la postal se ve bonita o cositas así. O hay cosas como en el mismo fútbol, ¿no? Que ahora, saquen todos los celulares, iluminen el estadio, etcétera, ¿no? O sea, hoy hay momentos, creo, también para eso. Muchos factores, Fer. Porque te acuerdas, por ejemplo, perdón que te interrumpa, Ujú. ¿no hay un momento glorioso de YouTube en México? Según yo, desde mi punto de vista, que los he visto varias veces, como New Year's Day, en la gira del Pop Mart, cuando cuando ves que Bono dice lights off, hasta del escenario, y cómo se ve el foro. Puro encendedor.
Sí, O sea, creo que ese es un momento, un clímax. sí, que no se ha repetido, o sea, o si se ha repetido es muy poco, pero lo que fue ese momento con puro encendedor, Es está registrado en el YouTube, Elite, búsquenlo. el Elite. Y en ese tema en específico, donde Bono se da cuenta arriba del escenario y lo que pide es luces fuera, pero no de la gente, de nosotros también. Y entonces todo es oscuridad en el foro. Ahora, siguiendo con el asunto de las masas, pues alguien puede subir sus celulares, pero alguien puede estar chaparrito atrás que lo que quiere es su canción. Espérate, porque nos estaban contando eso hace ratito del concierto de Omar anoche. Y no puedes verlo. Y luego viene otra buena canción que quieres verlo y tampoco lo ves. Sí. Y tú has estado dentro. Entonces, yo me acuerdo, a mí me tocó ir al primer concierto de Metallica en México, en el Palacio. Yo no fui como fotógrafo ni como periodista. Yo fui y estaba yo como a unos 10 metros de donde tocaron. Ajá. Pues prácticamente casi salí sin pantalones, pero era tal la adrenalina, ahí sí te puedo decir que sí tuve cierto miedo. Ok. Porque estaba yo en un lugar y cuando me daba cuenta con Enter Sandman ya estaba yo en el otro extremo del Como en el mar, ¿no? Que palacio. estás en un lado y terminas en otro. O sea, andaba yo por atrás y todo. Llegó un momento, mi temor era que si me caía iban a pasar por encima de mí. Ajá, sí, sí, sí. Y dije, pues aquí voy a quedar. Y si hablamos de los grandes momentos, sí sentí brutalmente el show. Hoy en Lo día sentiste. vas a ver a Metallica a nivel mundial y hay otra concepción. Sí. Primero porque tienen los dispositivos, te puedes estar sentado y puedes estar viendo, escuchando Unforgiven tranquilamente. Pero la manera en que la música ha evolucionado de acuerdo a la tecnología, los grandes shows, los grandes escenarios. Por ejemplo, ahora en el Royal Hall, el show que grabaron para Dua Lipa es maravilloso. Olvídate, yo estoy clavado con el de Cypress Hill también en Royal. El de Cypress Hill, Hall. bueno. Ni se Entonces, diga. hay un momento cuando acaba, perdón que diga, lo de Dua Lipa, cuando están los ingleses que son tan fríos, cantando con ellos, músicos, bailarines, esa concepción tan maravillosa. Y tú puedes colocar tu celular y estás grabando, pero no le estás tapando a nadie porque es un auditorio y atrás está otra persona. Sí, es como Pero cuando estamos en una planicie, en algo lineal, hay gente que verdaderamente sufre, se va del show y no se va tan a grado de haber visto a su artista. Porque a lo mejor no quiere estar interactuando tanto, quiere escucharlo más. Y la parte generacional también tiene que ver, porque creo que ahí los festivales de pronto funcionan muy bien. Porque puedes estar con tus papás o alguien y puedes estar acostado y puedes estar viendo a Tears for Fears o alguien así y no tienes tanto problema. Como que eso se me hace muy sano y muy bonito porque cada quien se acomoda como quiere, ¿no? Y los mismos lugares se adaptan también, ¿no? O sea, Pero sabes ya cuando estás conjuntado, empaquetado, sí hay una supervivencia auditiva y visual para ver a tu artista. Oye, Chava, tenemos que acabar, pero todavía quiero hacerte unas últimas preguntas, pero yo te preguntaré hoy, en esta concepción musical, ¿tú cómo ves y tú creerías, yo sé que no, me vas a decir obviamente que no, que hubiera sido posible que en las ferias de los estados, de las ciudades, pudiéramos tener un Def Leppard, pudiéramos tener un Sting, o sea, a un Chad Smith, o sea, a lo que voy es esta conceptualización de la música, ¿a dónde ha llegado hoy en día? O sea, yo lo he visto desde hace mucho, por ejemplo, en las fiestas patronales, que no solamente tiene que ver con la música de la región, ¿no? O sea, va el Aragán, va a los Estrambos, ¿no? A Chicotepec y la gente se desborda, o sea, eso ha sido una diversificación, la Pahuatlán, ¿no? Increíble. Pero estos entornos en los que hoy tienes estos artistas mucho más cerca sin necesidad de tenerte que venir a una Ciudad de México o a lo mejor y gratis, ¿no? En algún punto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es sano para la diversificación musical? ¿Es sano para las compañías? ¿Se veía venir algo así? No nos imaginamos, pero para mí sí creo que sea sano. Ok. Sobre todo si es gratis. Porque hay muchísima gente, mi Fer, que adora y llama la música y no tiene la oportunidad de ver, ni estamos hablando que no puede ver ni siquiera los babasónicos, grupos que podrían estar más al alcance de un club, de un bar, de alguna presentación cultural. No por jerarquías, me refiero a que son grupos que conocen muy bien México y que pueden presentarse a lo largo del año en distintos escenarios. Pero el hecho de que tengan la oportunidad de verlo gratis a tu gran artista,
sí se me hace genial que lo puedas lograr hoy en día como tu sueño, ¿no? Sí, claro. Ya está pasando en varios estados. Pues podías ver Sting gratis, que quizás nunca lo hayas visto y te salió gratis y lo viste y lo disfrutaste. Creo que esa satisfacción al alma de tu gusto musical y que haya sido gratis y que lo hayas podido ver es muy bueno. Te doy un dato. De esos artistas en México que han tenido la oportunidad de pisar, como estuvo apenas Def Leppard en León, Ajá. hubo gente que venía de distintos lugares a ver a Def Leppard porque definitivamente su situación económica era complicada. Sí, no, es que Llegó- amigos acá y quisieron llegaron en ir. camión. Sí, Y en los tours. en los tours o porque iban a ver un amigo y se quedaron en la casa de un familiar y con tal de verlo. La situación económica es complicada. Qué bueno que sea. Ojalá y llegaran mucho más grupos a verlos gratis. Pues, A ese nivel. te la dejo, José Manuel Gómez iba a ir a León precisamente a ver a Def Leppard, pero creo que ahí sí hubo una cuestión de como con los boletos, y ya no puse, Sí. claro, por ejemplo. Y no está fácil. Y bueno, va lo mismo. No, tampoco está sencillo verlos. Sí, no, Puedes tocar. tocar muy atrás. Y más hoy a lo que cuesta ya un concierto, ¿no? O sea, Sí. nosotros creo que fuimos privilegiados en una época en la cual, o sea, por 800, 900 pesos, o sea, para mí ese año y medio fue Black Sabbath, Rolling Stones, Red Hot Chili Peppers, bueno, obviamente un Vive Latino, Cadillacs en el Palacio, a los 3 días lo estaba viendo en Plaza Condesa, o sea, yo me la pasé un año en la que dije, bueno, 800 pesos está al alcance de Guns N' Roses, ¿no? O sea, hoy Sí. 21,000, 35,000 no. pesos, o sea, realmente se ha vuelto un lujo. Ahora que realmente. estuvo Taylor Swift en México el año Ajá. pasado, o 2, ya no me acuerdo. El año, pues, hace dos, rápido. Jordi, tú fuiste. Bueno, niñas llorando Ah, sí. afuera De que no pudieron sobre llegar. el río Churubusco. No, ella cantando y afuera llorando y escuchando. Sí, de que no pudieron entrar. Y sí, el fenómeno es... Y le digo, llorando pero escuchando. Y eso que no fueron ellas de Oceanía con Slipknot, ¿te acuerdas no, en el no. puente? Bueno, ese no te tocó, ¿verdad? Sí, Sí, te tocó. cuando Sí, firmaron la bandera de... no, la batería. la batería. Sí, vieron toda la gente en el Sí, puente sí, esta noche. Yo me fui antes por antes de que empezara el Sí, desmán, por porque cierto. si no, sabe para qué tenemos. Oye, chava, tienes que repetir, por favor, hermano, porque No, agradecerles el tiempo y... tenemos que platicar otras cosas, pero la verdad siempre... Qué bueno que hablamos de lo que sucede en un concierto. sí, claro, No o sea, tanto la parte fotográfica, sino de lo que hemos vivido también nosotros, que ¿no? Y de lo que sentimos, creo, tú como amante de la música, tú como amante de tu trabajo, yo también, yo lo dije al inicio y ahorita lo repito, chava, más que rendirte un homenaje, pues más que tener una plática, era rendirte un homenaje porque eres y has sido de las personas con las cuales puedo tener charlas que yo creo que, o sea, si nos ponen aquí al derribar, nos vamos, Sí, ¿no? sí, Como, claro. como hilo de media, Sí, ¿no? nos agradecemos Cada vez que vemos, platicamos y platicamos y platicamos cuando la oportunidad nos los da, pero te quiero agradecer siempre la empatía, la charla, la amistad principalmente, el considerarte uno de mis mejores amigos, un compañero de trabajo, Muchas gracias. Es muy ejemplar, recíproco. ¿no? Y por eso lo dije al inicio, no solamente la cuestión de amistad, sino el verte trabajar, el aprender de ti, el hecho de que a muchos de nosotros en algún momento te presenté a Jordi, oye, ¿cómo ves tu trabajo? O sea, que nos sigas también de alguna manera instruyendo en esto que amamos tanto, ¿no? Cada quien desde su rubro, ¿no? Que sigamos colaborando, oye, eres una parte fundamental para el fusil, ¿no? Y súper fundamental desde hace unos años y siempre lo ha sido, entonces agradecerte tu tiempo siempre. Tienes que repetir, ¿sabes qué? Yo creo que le vamos a pedir su estudio a Manolo y nos vamos a juntar, ahora si Armando viene en mayo, Sí, y nos claro, juntamos los 4. claro, Nada más sí. nos reunimos una vez, en ese Pal Norte del En ese 2022. sí, Entonces yo creo que nos vamos a reunir los con 4 todo gusto. y platicaremos 3 o 4 horas, me vale madres. Con todo gusto, mi Fer. Y en la amistad también se aprende. Claro. Y contigo siempre se aprende, pero si algo te admiro en verdad es tu amor por nuestros sonidos propios, por nuestros propios músicos, por la defensa de los grupos latinoamericanos, mexicanos. Siempre les estás reconociendo y siempre tienes la óptica de estar con ellos. Te lo admiro profundamente, en Gracias. verdad. Y sobre todo que eres amigos de ellos y te lo agradecen, lo valoran mucho. El músico valora mucho eso. Gracias. En verdad, muy bien, que andas en su ambiente, que sea tomado en cuenta. Y tomado en cuenta por amistad, me refiero, no por Claro. interés, por amistad, porque admira su trabajo, lo que hace. Y eso es la pasión, ese es el medio en el que estamos. En el que estamos. Tiene que tener una gran dosis de pasión y de gusto. Si no, ya lo hubiéramos dejado. ¿Tú cuántos No, años estás bueno. cumpliendo en este 2025? En el mundo de la música, Ajá. pues ya son 32, 33 años casi.
Sí, ya es un rato. Me faltan unos para alcanzarte, hermano. No, ahí vamos, ahí me vas siguiendo. Oye, ¿solamente la gente puede seguir tu trabajo en Next? Photolive. Sí, soy @foto en inglés, live de Photolive Music. Es la única cuenta que tengo. Ya, si Dios lo permite, sacaremos un proyecto pronto y bueno, ya tendremos las otras redes sociales, pero por el momento sí. Y si llegan a ver ediciones de la Rolling Stone, cómprenla, por favor. Ahí está mucho el material gráfico de Chava. Ya ahora Rolling está en Colombia. En Colombia, ¿no? Yo lo decía en Ya- Argentina, ¿no? Ya es independiente, está en Colombia, ya es un proceso distinto, que están ahí generando contenidos y todo eso. En mi caso, me tocó estar 20 años del 2020 del 2000 al 2020, 21, pospandemia. Post pandemia. Y hasta ahí estuvimos como Rolling, pero Rolling sigue siendo una extraordinaria publicación en cualquier parte, en Argentina, en Colombia. Sus contenidos siguen siendo extraordinarios, ¿no? El argentino a mí me gusta mucho. Cuidados, muy Contenido. cuidados, y Rolling siempre ha estado a la vanguardia en la música, ¿no? Voy a contar una rápida antes de irnos. En ese Hell and Heaven que se hace en el Foro Sol, hay dos sucesos que a mí me llamaron mucho la atención. Primero, yo no sabía que Rammstein traía ahí una demanda colectiva contra Rolling Stone como marca, ¿no? A nivel mundial. No nos acreditaba por Hay un pleito, más que cuestiones, demanda, pero ¿no? creo que en Europa o algo así. Algo así, pero sí que el argumento es, no puede pasar porque trolling y no, Sí. se filtró Chava. Nada más, ahí lo dejo. No nos vayan a acusar. Y la otra es que casi le sacan el ojo a mi Chava. Ese día. Festival. Sí, Bueno, con el baterista de Twisted Sister. de Twisted Sister. Avientan la ¿Qué baqueta tal? para el público y resulta que me pega aquí en el ojo. No me saco el ojo por suerte. Sí, hubiera yo quedado así. No, pero te moviste. O sea, porque me dijiste que estabas tirando como que te moviste. Me y en moví ese momento y en fue ese donde nada más sentí el y ya raspón. cuando vi ya estaba yo escurriendo en sangre. Sí, incluso, digo, en este festival nos fuimos juntos compartiendo coche, con Mirra, saludos a Mirra, te voy a traer también al Mirra ahora que es basquetbolero, y ya cuando nos encontramos, yo le veo aquí, o sea, todavía la Parece sangre, boxeador. sí, ¿qué te pasó? Ya no se empezó a contar, la anécdota no termina ahí, sino que ya que regresaron a la zona de prensa, un compañero de prensa, yo le digo, señor, le dice, ¿qué pasó? Pues esto es de usted, y yo, ¿cómo que esto es mío? Bueno, tú, perdón. Sí, porque fue lo que te aventaron, ¿no? Entonces se quedó aparte con la baqueta. Sí. ¿La tienes o la metiste en Sí, Mercado Libre? ahí la tengo. Ahí la tengo Chava. de recuerdo. Salud, hermano. Venga. Gracias Salud, Fer. por la charla No, gracias por el y la vamos a repetir. y a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a todos los amigos desde la silla que nos dejan chambear, que hacen posible este espacio. Nos hubiéramos seguido más, pero el Isaac ya me está cortando. No es cierto. Pero bueno, neta que lo vamos a repetir. Sigan el trabajo de Salvador Unilla y de muchos otros amigos fotógrafos. Está Tony François, que es una también de las El trabajo de todos los fotógrafos mexicanos es extraordinario. extraordinario, ¿no? Periódicos, de revistas. Son gente bien apasionada y que hacen tomas y encuadres maravillosos. Y tómense el tiempo de disfrutar cada uno de esos trabajos fotográficos. Y si tienen la oportunidad, que es muy raro, incluso de leer una reseña de un festival, de un concierto, léanlo. Porque solamente se quedan con las fotos. Hay pocos, pero sí todavía vemos algunos que reseñamos conciertos, que Sí, reseñamos así es. festivales. Y lean, vivan a lo mejor, si no tienen la oportunidad de ir a un concierto, vivan a través de las letras lo que pasó una noche. Claro, saber qué pasó. ¿No? Así es. Gracias, Chava. No, gracias a ustedes. No le cambien. Bueno, no, sí le cambien. Es que me quedo con una de la tele. Les recuerdo que mi nombre es Fernando Jara. La próxima semana, un nuevo capítulo a través de nuestras redes sociales. Denle la campanita, escuchen Spotify, lo que quieran, pero ya está el Fusil Podcast en todos lados. Y también, ya saben, en los medios tradicionales, radio, televisión, donde nos encuentres, ahí andamos. Así que bueno, gracias a todos. Les recuerdo que si van a reventar, háganlo, pero no en pedazos y que Pink Floyd los acompañe en sus sueños. Adiós.